Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte. Me emociona muchísimo tenerte aquí y que explores el contenido de mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Espero que te sientas como en casa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también les intriga, porque Kerem Bürsin, el talentoso actor turco que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Lofis in the Air, Senkalkapm o Eterno Amor, entre muchas otras, dijo que ella era especial, entre tantas mujeres. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes admiradores de Kerem, y seguro se han preguntado lo mismo. ¿Quién es esa mujer que logró capturar su atención de manera tan singular? ¿Qué la hacía diferente? Vamos a desentrañar ese misterio explorando las declaraciones de Kerem, analizando su trayectoria, su forma de ser, sus relaciones y, por supuesto, echando un vistazo a algunas de las mujeres que han formado parte de su vida, desde su perspectiva y la de los medios. Nos adentraremos en los entresijos de su vida personal, intentando comprender qué es lo que realmente busca Kerem en una relación, y por qué algunas mujeres han dejado una huella más profunda que otras. Así que prepárense para descubrir secretos, detalles y reflexiones que quizás no conocían. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje por el glamour, el amor y la intriga, porque la vida de este actor turco es mucho más que lo que vemos en pantalla. *** Kerem Bürsin, más allá de la fama y el atractivo ***. Kerem Bürsin, nacido en Estambul, Turquía, es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo atlético, aunque no podemos negar que su atractivo físico es innegable. Este hombre ha demostrado ser un actor con una gran versatilidad y un carisma que lo hace destacar en cualquier papel que interprete. Desde sus inicios en Hollywood hasta su consagración en la televisión turca, Kerem ha construido una carrera sólida y respetada, cimentada en el trabajo duro, la dedicación y sobre todo, el talento. Pero más allá de su éxito profesional, la vida personal de Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de gran interés. Los fans y los medios de comunicación se han preguntado sobre sus relaciones, sus gustos, sus pasiones y por supuesto sobre esa misteriosa mujer que consideró especial. ¿Qué hay detrás de esa afirmación? ¿Qué características debe tener una mujer para ganarse el corazón de Kerem? Para entender mejor este asunto es fundamental que analicemos el contexto. Kerem es un hombre que valora mucho su privacidad, pero al mismo tiempo, no rehúye mostrarse tal cual es. Es conocido por ser honesto y directo en sus entrevistas, lo que lo hace aún más interesante. No teme expresar sus opiniones, compartir sus experiencias y, en ocasiones, revelar detalles sobre su vida personal. Así que cuando Kerem hace una declaración como esta, ella era especial, sabemos que hay algo significativo detrás. Nos habla de una experiencia, de un sentimiento, de una conexión que lo marcó de alguna manera. Su personalidad es un crisol de influencias, su crianza, sus viajes, sus experiencias personales y por supuesto su trabajo. Todo ello ha contribuido a forjar al hombre que es hoy. Es un hombre que parece tener los pies en la tierra, que no se deja llevar por la fama y el éxito, y que se preocupa por las cosas importantes de la vida. Es un defensor de causas sociales, un hombre comprometido con el medio ambiente y un apasionado de la cultura y el arte. ***, primeras luces sobre la especial, Serini y Sarkaya ***. Una de las primeras mujeres que debemos mencionar en este análisis es Serini y Sarkaya. La relación de Kerem y Serini fue una de las más mediáticas y queridas por el público. Fueron una de las parejas más fotografiadas y comentadas en Turquía, y sus apariciones públicas generaban un gran revuelo. Su romance duró varios años, y durante ese tiempo, los fans se enamoraron de su historia de amor. La química entre ellos era innegable y la prensa constantemente especulaba sobre su futuro juntos. Se les veía cómplices, felices y enamorados. Compartían aficiones, viajaban juntos y se mostraban muy unidos en eventos y actos sociales. Incluso llegaron a protagonizar juntos un comercial, lo que consolidó aún más su imagen como pareja perfecta. La relación entre Kerem y Serini fue intensa y apasionada. Se apoyaron mutuamente en sus carreras y compartieron momentos inolvidables.
Ambos son actores de gran talento y éxito, y su relación fue un ejemplo de cómo dos personas pueden compaginar sus vidas profesionales con su vida personal. Sin embargo, como suele suceder, las relaciones pueden ser complejas y estar sujetas a múltiples factores. La ruptura entre Kerem y Serena causó mucha tristeza entre sus seguidores, quienes consideraban que eran la pareja perfecta, el prototipo de pareja soñada. ¿Por qué entonces no continuaron juntos? Es importante recordar que las relaciones son complejas y que los motivos de una ruptura no siempre son públicos. Hay factores internos y externos que pueden influir en la decisión de poner fin a una relación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ambos actores son personas talentosas y exitosas, con agendas apretadas y compromisos profesionales muy exigentes. Las largas jornadas de trabajo, los rodajes en diferentes lugares, las giras promocionales y las exigencias de sus carreras pueden haber influido en su decisión de tomar caminos separados. En entrevistas posteriores, Kerem ha hablado sobre la importancia de la comunicación, el respeto, la confianza y la compatibilidad en una relación. Ha dejado claro que busca una pareja que lo entienda, lo apoye, que comparta sus valores y con quien pueda construir una relación sólida y duradera. Ha mencionado la importancia de la honestidad, la sinceridad y la capacidad de compartir momentos de alegría y de dificultad. Esto nos da una pista de lo que podría hacer a una mujer especial para él. No se trata solo de la belleza física, sino de la conexión emocional, la afinidad intelectual y la capacidad de construir una relación basada en el respeto y el amor. Pero, ¿será Serena la mujer a la que se refería Kerem cuando dijo que ella era especial? No lo podemos saber con certeza, aunque es probable que el recuerdo de esa relación aún perdure en su memoria. La relación que mantuvieron fue sin duda algo significativo para ambos. Fue una etapa importante en sus vidas, que dejó una huella en su corazón y en sus recuerdos. *** Después de Serena, otros amores y rumores ***. Después de su relación con Serena, Kerem mantuvo otras relaciones, aunque con menor exposición mediática. Algunos de sus romances fueron más discretos, y la prensa no siempre tuvo acceso a todos los detalles. Sin embargo, el interés del público por la vida personal de Kerem Bürsin nunca decayó. Algunas mujeres que han sido vinculadas sentimentalmente con él incluyen a Hande Erçel, su compañera de reparto en Love is in the Air. La química entre ellos en la serie fue tan evidente, tan palpable, que muchos fans comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. La pareja Aeda y Serkan conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo, y la conexión que se percibía en pantalla generó una gran expectación sobre su relación fuera del plató. Los fans soñaban con que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Aunque ambos negaron cualquier relación, la admiración y el cariño entre ellos eran evidentes. Siempre se mostraron muy cercanos, cómplices y respetuosos el uno con el otro. Su amistad se fortaleció a lo largo del rodaje, y se mantuvieron muy cercanos incluso después de finalizar la serie. En las entrevistas y en las redes sociales, se dedicaban mensajes de cariño y se mostraban muy agradecidos por la experiencia que habían compartido. La complicidad entre Hande y Kerem era innegable, y muchos fans creían que tarde o temprano formalizarían su relación. Sin embargo, ambos siempre mantuvieron una postura discreta y respetuosa, negando cualquier relación amorosa. También se ha hablado de otras mujeres en la vida de Kerem, aunque los detalles son escasos. La prensa a menudo especula sobre sus conquistas, pero Kerem ha sabido mantener un perfil discreto y proteger su vida privada. No siempre ha estado dispuesto a compartir detalles sobre sus relaciones, y ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Ha aprendido a proteger su intimidad y a no exponer su vida sentimental a los medios. A pesar de que no siempre ha sido fácil, Kerem ha logrado mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Ha sabido combinar el éxito en su carrera con el respeto por su privacidad. Y aunque el público siente curiosidad por su vida amorosa, Kerem ha sabido manejar la situación con madurez y discreción. *** El enigma de ella, ¿quién es la mujer especial? ***. Ahora, llegamos a la pregunta clave, ¿a quién se refería Kerem cuando dijo que ella era especial? Lamentablemente no existe una respuesta definitiva, una verdad absoluta. Kerem Bürsin no ha revelado públicamente a quién se refería con esa frase. Es posible que se refiriera a alguna de sus parejas pasadas, a una mujer que conoció en secreto, a un amor de juventud, o incluso a alguien que nunca llegó a ser una relación formal, pero que dejó una huella profunda en su vida.
Lo que sí podemos inferir es que esa mujer tuvo un impacto significativo en su vida. Quizás compartió con ella momentos especiales, la comprendió en un nivel más profundo, la desafió, lo inspiró, o simplemente le dejó una huella imborrable en su corazón y en su memoria. Puede que fuera una relación que le enseñó mucho sobre el amor, sobre sí mismo, o sobre él. A vida en general. En mis investigaciones, he encontrado algunas pistas que podrían darnos algunas luces sobre el asunto. En algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la inteligencia, la independencia y la empatía en una mujer. Para él, una mujer especial es aquella que es capaz de mantener una conversación interesante, que tiene sus propios sueños y metas, que es segura de sí misma y que se preocupa por los demás. Es alguien que tiene una personalidad fuerte, pero que también es capaz de ser vulnerable. También ha mencionado la importancia de la conexión emocional y la compatibilidad en una relación. Para Kerem, una relación exitosa se basa en la comunicación, el respeto, la confianza mutua, la admiración, la pasión y el sentido del humor. Es alguien que valora la honestidad, la sinceridad y la capacidad de compartir momentos de alegría y de dificultad. Así que, aunque no podemos saber con certeza quién es esa mujer especial, podemos deducir que debe tener estas cualidades. Debió ser alguien que encajaba perfectamente con sus valores y con su forma de ver el mundo. Alguien que lo inspiró, lo desafió, que lo hizo crecer como persona, y que lo hizo sentir comprendido y amado en su totalidad. Alguien que le enseñó algo nuevo, que le hizo reír, que le hizo reflexionar y que le dejó un recuerdo imborrable. La verdad es que en el fondo, este misterio es lo que hace a Kerem Bürsin aún más interesante. Su capacidad de guardar su privacidad, de proteger su vida personal, nos demuestra que es un hombre que valora sus sentimientos y que no está dispuesto a compartirlos con cualquiera. Esto sin duda contribuye a su encanto y a su atractivo. Nos hace verlo como una persona auténtica, con sus propios valores y sus propias prioridades. Nos inspira respeto y admiración. A medida que investigaba, me di cuenta de que no hay una única respuesta, ni una única mujer especial en la vida de Kerem. Sino que probablemente hubo varias mujeres que dejaron una huella en su corazón y en su memoria, con quienes compartió momentos especiales y dejó huellas imborrables. Y, ¿saben qué? Eso es lo que hace a la vida interesante. La posibilidad de amar, de perderse, de volver a enamorarse y de crecer a partir de cada experiencia. Las relaciones nos transforman, nos enseñan, nos enriquecen y nos permiten evolucionar como personas. A veces la belleza de las historias reside en los misterios que las rodean. Y en este caso, el hecho de no saber a quién se refería Kerem solo aumenta nuestra fascinación por él y por su vida. Nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la importancia de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Nos recuerda que cada persona es única, con sus propias experiencias, sus propios sentimientos y sus propias historias. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de la búsqueda de la especial? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que la búsqueda de una pareja ideal es un proceso individual, que las relaciones son complejas y que la verdadera conexión se basa en la autenticidad, el respeto mutuo y la compatibilidad. Que no hay fórmulas mágicas ni recetas para el éxito. Que cada relación es única y especial. Que la clave está en encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien con quien te sientas a gusto, seguro, feliz y sobre todo, tú mismo. También podemos aprender que Kerem Bürsin es un hombre que valora la privacidad y que sabe muy bien lo que busca en una relación. Es un hombre que no se conforma con cualquier cosa. Que tiene claras sus prioridades y que busca a alguien que encaje con su forma de ser. Alguien que lo complemente, que lo apoye, que lo inspire y que lo haga sentir completo. Alguien que entienda su profesión, sus compromisos y su estilo de vida. El misterio de la especial nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que buscamos en una pareja. Nos anima a ser auténticos, a ser fieles a nosotros mismos y a buscar a alguien que nos acepte y nos ame tal como somos. Nos recuerda que el amor verdadero es un regalo, y que debemos valorarlo y cuidarlo. Kerem Bürsin, con su enigma, nos deja una lección valiosa, que el amor es un viaje, lleno de experiencias, de aprendizajes y de momentos inolvidables. Y que la búsqueda de la persona ideal es un camino personal e intransferible. Asterisco asterisco, la opinión del público, ¿quién es ella? Asterisco asterisco. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees tú que hace a una mujer especial para Kerem Bürsin?
¿Qué cualidades crees que busca en una pareja? ¿Crees que ya encontró a esa mujer especial? ¿O crees que aún está por llegar? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre el tema. Comparte tus ideas, tus teorías y tus opiniones. El debate sobre quién es la mujer especial en la vida de Kerem Bürsin ha generado un gran interés en las redes sociales y en los foros de fans. Muchos seguidores han compartido sus propias hipótesis y especulaciones. Algunos creen que se refiere a ese Erenay Sarkaya, debido a la intensidad y la duración de su relación. Otros piensan que se refiere a Hande Erçel, por la química innegable que compartieron en Love is in the Air y por la cercanía que mantienen. Otros mencionan a otras mujeres que han sido vinculadas con él, o incluso especulan sobre la posibilidad de que aún no haya encontrado a esa persona especial. La mayoría de los fans coinciden en que Kerem busca una mujer inteligente, independiente, con valores, que lo respete y que lo apoye en su carrera. Una mujer que sea capaz de comunicarse de manera abierta y honesta, y con quien pueda compartir una conexión emocional profunda. Una mujer que lo inspire, que lo desafíe y que le haga reír. Una mujer que lo ame por lo que es, y no por lo que aparenta ser. Las redes sociales se han convertido en un espacio de debate y de especulación, donde los fans comparten sus teorías, sus fotos y sus vídeos favoritos de Kerem. La figura de Kerem Bürsin genera un gran interés y admiración, y su vida personal es objeto de un seguimiento constante. Los fans se preocupan por su bienestar, por su felicidad y por encontrar a la persona ideal para compartir su vida. *** Conclusión. Un misterio que alimenta la admiración ***. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado el mundo de Kerem Bürsin, analizado sus declaraciones, su trayectoria, y echado un vistazo a algunas de las mujeres que han formado parte de su vida. Aunque no hayamos encontrado la respuesta definitiva sobre quién es esa mujer especial, espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva sobre el actor turco y sobre el amor en general. La vida de Kerem Bürsin, como la de cualquier persona, está llena de matices y de complejidades. Su éxito profesional, su carisma, su atractivo físico y su compromiso social lo han convertido en una figura muy querida y admirada por el público. Su misterio, su capacidad de guardar su privacidad y de proteger su vida personal, solo aumentan su encanto y su atractivo. La búsqueda de la mujer especial es un tema que sigue generando interés y debate. Y quizás la verdadera respuesta a esa pregunta solo la conozca Kerem Bürsin. Pero en definitiva, eso es lo que hace que la historia sea tan fascinante. El misterio, la incertidumbre y la posibilidad de seguir descubriendo cosas nuevas. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estaré encantado de leer sus opiniones y de responder a sus preguntas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.